Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar sobre las experiencias con el deceso de mi mamá. Nosotros pasamos una Navidad con ella, pero se empezó a poner mal el día 27 de diciembre. Entonces, una de mis hermanas la llevó a que la checaran, pero los médicos pensaron conveniente que se quedara para que la estuvieran monitoreando cómo se iba sintiendo. La verdad no estaba muy mal, no se veía tan mal. Pero bueno, entonces estando ahí, ya llegó el día 31 y yo pues dije que yo me quedaría con ella esa noche y que pues, todos mis hermanos y los nietos se fueran pues a festejar el día último del año en familia, ¿no? Yo ya me quedé con ella, estuvimos muy bien y a mí o sea, yo me iba a ir y iba a llegar mi hermano el día primero. Entonces ya pasamos la noche, al día siguiente mi hermano llegó a eso como en la tarde y me empecé a poner mi suéter, pero me dicen aquí al oído, me dicen, hoy se va tu mamá. Yo me quedé así como, híjole, qué barbaridad, ¿no? Entonces ya nada más hice así de, qué noticia. Pero entonces llegué y la fui a abrazar y le dije todo lo que la quería, que le agradecía todo y todo un abrazo, ¿no? Pero le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿y tú ya te quieres ir? Y me dijo, ¿a dónde? Y entonces yo con la mano le dije, pues así, así como irte. Y me dijo, no, ¿por qué? No, 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 nada más. Pero entonces yo cuando ya me fui, se quedaron platicando mi hermano y mi mamá sobre esa pregunta que yo hice y sobre este tema. Entonces, pues ella dijo que ella, en su forma física, pues no se quería ir, ¿no? O sea, hasta ahí quedamos, ¿no? Entonces, pero en esa noche, sí, en la noche, le dio un paro cardíaco. Y por lo que había platicado mi hermano con ella, pues entonces se le hablaron a las enfermeras y le entubaron. Entonces, estuvo en terapia intensiva, ¿no? Durante ese tiempo del 27 al 31, ella como extrañaba mucho a sus hermanos, porque sus hermanos al ser diciembre estaban con sus familias y muchos estaban de viaje, entonces no la podían ir a visitar. En ese entonces habían quedado porque hablaron por teléfono que le irían a visitar después. Bueno, entonces ya pasa lo de la terapia intensiva, ya la entuban, ya nos avisan. Y entonces empiezan a pasar los días y nosotros tenemos que estar haciendo guardias, este, porque en la noche se tiene que quedar algún familiar. Pero entonces siempre nos decían que ella se iba, como ella se iba a morir, ¿no? En ese entonces nosotros como 2, 3 veces pasamos como a despedirnos, pero en una de esas yo me acordé que había leído un libro que se llama El esclavo y que aunque esa persona estaba, por ejemplo mi mamá estaba en coma inducida y esa persona del libro también estaba en coma pero oía todo. Entonces yo al hablar con mis hermanos les dije que no, que deberíamos de decirle que ya estaba bien y que no se preocupara, que cada día se veía mejor. O sea, pero eso es como para que el alma o ella se sintiera bien, porque también depende de nosotros lo que decimos o lo que hacemos, que nuestro enfermo se vaya, a lo mejor si no se va a recuperar, que su alma y su espíritu se puedan sentir bien. Entonces, en un domingo llegaron toda su familia, sus hermanos, y pasó uno por uno a la terapia intensiva y ya hablaron con ella. Y entonces ya ella después de hablar con ellos, es que falleció esa noche, ya no amaneció el día siguiente, ya no amaneció el lunes. Entonces eso nosotros nos podemos, bueno, lo que yo aprendí en ese entonces es que si hay un tiempo en que te vas a ir, pero tú físicamente no lo sabes, o sea, tú te puedes estar bien,
pero por ejemplo, a mí me lo dijeron de que ya se iba, o sea, hay algo que ya se está, o sea, ya se está en tiempo de alma, tú acabas, ¿no? Hay veces que te dejan estar un poco más por algo, por ejemplo a mi mamá para ver a sus hermanos, pero hay muchas veces que nosotros como familiares del que está enfermo los queremos retener aún aunque estén enfermos. Y creo que es importante entender y saber que hay que saberles decir adiós a nuestros seres queridos y que se vayan en la mejor vibración que se pueda, porque depende de nosotros el sentir de ellos, que se queden con, como esa angustia, como eso no quererse ir, como el quererse, aunque dejen el cuerpo estar en este plano, porque los necesitan, ¿no? Debemos de aprender a darles libertad, o sea que si tú decides irte, si ya es tu tiempo de irte o algo, no te preocupes por nosotros, nosotros siempre vamos a estar bien. No te preocupes, está siempre, o sea, si te quedas, qué maravilla, pero si te vas, vete en paz, o sea, tenemos que aprender como humanidad, saberle decir a nuestros seres queridos lo agradecidos que estamos todo el momento que hemos vivido con ellos y que el tiempo que sea el que tiene que estar aquí con nosotros, ese tiempo ha sido perfecto. Bueno, después de este suceso que ya se fue y ya se hicieron todos los papeles y demás, cuando a ella la estaban incinerando, se ve que se desprende el alma. Y eso lo sé porque cuando ella se desprende el alma, o sea, yo estaba ahí, por eso te puedo decir lo que pasa. Ella llega y hay una energía vibratoria alrededor de ella. Ella es nada más ya alma, ella ya nada más es conciencia, ella no tiene cuerpo. Y la rodean, por ejemplo, si ella tiene alguna creencia, los seres que ella creyó en ese entonces lo rodean y seres queridos. Yo estaba ahí, o sea, me permitieron estar ahí. Yo no conocía eso, esa vez conocí eso. Y al estar con ella, sí, ella decía, ¿y tú qué haces aquí, no? Y yo me reía porque decía, bueno, me han dejado estar aquí contigo, ¿no? Pero era la vibración que ahí se siente y esa persona está en medio y cuando todos los seres queridos la rodean, que le dan la bienvenida a este plano de conciencia, yo no te puedo escribir, pero solo te puedo decir que es una sensación de armonía, de paz, de alegría, pero pasa algo muy curioso porque están en círculo todos, o sea, ella en medio, ¿eh? Están en círculo todos ellos. Yo estaba ahí, por eso te puedo platicar y te puedo dar a conocer lo que yo viví en relación a esa parte, ¿no? Y se van elevando, esa energía se va elevando, se van elevando con ella y con todos alrededor, todos se van elevando, 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 hasta como que desaparecen. Pero yo creo que desaparecen porque elevan la vibración más hasta que llegan a una vibración donde es mayor, claro, que esta. O sea, solo te puedo explicar que es muy agradable, que lo que se siente es maravilloso. Esas personas que se van se ven bien y son recibidos en esa energía de puro amor. La energía de amor es muy, muy, muy sutil. Entonces yo sí quiero como darte a conocer esto porque es importante que nosotros como humanos sepamos que muchas personas se van a estos lugares. No puedo decir que todas, no sé, eso lo ignoro. Yo te puedo decir en relación a mi experiencia y la experiencia con mi mamá. Para mí fue muy agradable estar participando en este evento y agradezco en primera que me hayan dicho que se iba, ¿no? Que cuál era su tiempo
de partida, porque me dio chance de ir a abrazarle y decirle cuánto la quiero y darle un gran abrazo, ¿no? Y, y decirle el chao, el último chao, ¿no? Y luego cuando me dejaron ser partícipe de ese círculo en donde se van elevando a frecuencias más elevadas, es algo maravilloso. O sea, yo solo te puedo decir que es algo maravilloso, que no te preocupes, que no sé si todos van ahí, pero es una gran experiencia, es una gran experiencia y se van hacia el amor. Es un lugar muy, muy bonito. Bueno, creo que es lo único que te puedo decir en relación a el último tiempo de nuestros seres queridos, que sepamos realmente acompañarlos desde el amor, desde ser una buena compañía y saber que se van a buenos lugares. Bueno, espero que estés bien, espero te puedas suscribir si quieres seguir oyendo lo que yo te platico. Te mando un fuerte abrazo y que todo esté bien en tu vida. Adiós.